Bueno, y siempre la necesidad de seguir preguntando a especialistas sobre el avance del coronavirus. Así es, el doctor Ricardo Lamberghini es uno de los más conocidos infectólogos de Córdoba, integra el grupo de asesores del COE y está en contacto con nosotros. Buenas noches, doctor, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, le pregunto, esta expectativa que hay centrada en lo que va a anunciar el presidente mañana junto al gobernador de Buenos Aires y a la capital, a nosotros digamos, estamos como viendo lo de afuera en función de cómo se le está poniendo el peso a lo que ocurre en el AMBA por la cantidad de casos que tienen. ¿Se espera que para Córdoba haya algún mensaje especial o para algunas provincias? Bueno, yo creo de que la situación en Argentina, comparativamente a lo que ha pasado en otros lugares del mundo y a los países vecinos, sigue siendo una situación bastante buena, salvo lo que ha venido ocurriendo en los últimos días, donde, como ustedes saben, se ha producido un significativo incremento de casos centrados básicamente en el AMBA, ¿no? Claro. Ahora, el país no tiene compartimentos estancos. Si bien nosotros tenemos que destacar la importancia del aumento de casos en ese lugar, Argentina tiene relación a través de todo lo que son la comunicación, los viajes, el movimiento de la gente entre todas sus jurisdicciones. Por lo tanto, lo que pasa en una nunca es ajena totalmente a lo que pasa en las otras. Córdoba estuvo en una mejor situación, no está en una mala situación en este momento, pero han surgido, como ustedes saben, pequeños nuevos brotes que hasta ahora están controlados, pero nadie podría asegurar de que esa situación va a persistir indefinidamente, visto lo que está pasando, lo que ha pasado en otros lugares del mundo y lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Le pregunto sobre... Sí, perdón. No, digo, le pregunto sobre la virulencia del COVID porque uno presiente que acá es menos grave a lo mejor que lo que ha sucedido en otros países, ¿no? Una vez que toma el cuerpo de una persona, de un paciente, que las consecuencias parecieran ser menos graves, y especialmente en Córdoba, donde directamente ni siquiera se aplicó el tratamiento del plasma, porque bueno, no fue necesario, afortunadamente. Sí, si usted mira los pacientes afectados, la edad promedio de afectación es una edad baja, digamos, afecta básicamente a adultos jóvenes en nuestro medio, y la afectación de los adultos mayores o de las personas mayores y de personas con comorbilidades es menor. Eso tiene que ver con la evolución de la enfermedad, sin ninguna duda. Es cierto lo que usted dice, en realidad para nuestra provincia el número de casos de evolución moderada, severa y con internación e incluso con internación en áreas críticas es muy bajo. Yo creo que eso tiene que ver con la edad de afectación de la mayoría de los infectados y la ausencia de comorbilidades en esa población, lo que hace a la evolución de estos pacientes. Hablando de eso, doctor, las primeras semanas, sobre todo, aparecieron varios casos en geriátricos, ¿no? Fue el primer caso importante aquí en Córdoba, ha habido en Buenos Aires muchos, pero me da la impresión, o por lo menos no hemos conocido, que en las últimas semanas hayan resurgido en este tipo de centros de atención de adultos mayores. ¿Es porque ha mejorado los controles? ¿Cuál es la situación para que, afortunadamente hasta ahora, esos brotes que son tan delicados por la vulnerabilidad de esos pacientes no se hayan conocido en las últimas semanas, por lo menos? Mire, Gerardo, en realidad, aunque a uno le parezca que hace 5 años que estamos lidiando con el coronavirus, en realidad hace apenas 5 meses. Y día a día, le diría, hora a hora vamos aprendiendo todos sobre la evolución de esta enfermedad, el impacto que tiene sobre la comunidad, la manera de prevenir. Yo creo que las instituciones cerradas, como es el caso puntual de los geriátricos, las cárceles y otros lugares donde hay cierto grado de hacinamiento, son lugares muy propicios para el desarrollo de brotes. Esos lugares fueron de tienen todas las características como para presentar brotes, porque hay pacientes
añosos, pacientes que habitualmente tienen múltiples comorbilidades, personal. Usted sabe que los trabajadores de la salud habitualmente tenemos pluriempleo, trabajamos en diferentes lugares. Estos enfermos los pacientes que están en geriátricos requieren de un trato y de un contacto personal con la gente que lo asiste muy estrecho. Los lugares no siempre están preparados para funcionar con funciones asistenciales, así que cuando hay un enfermo, la propagación en esos lugares es muy fácil. Los geriátricos, a raíz de la desafortunada situación del primer brote, que fue el geriátrico de Saldán, de hecho que fue un signo de alarma muy importante, y entiendo que por acción de la autoridad regulatoria y por acción de los propios propietarios de los geriátricos y los trabajadores de la salud de esos lugares, se fueron progresivamente ajustando las medidas de control, y de alguna manera esto me parece que tiene que ver con la menor incidencia de brotes, aunque nunca uno puede tener la seguridad de que eso no vaya a ocurrir, porque en realidad en el mundo entero los geriátricos han sido los lugares más golpeados por esta enfermedad viral. Ahora, doctor, hablando de los espacios cerrados, en Buenos Aires tienen gran preocupación por el transporte, ¿no? Por el transporte público, y porque puede ser una fuente de contagio, pero excelente, ¿no? De propagación del coronavirus. Preguntarle una vez más si acá la falta de transporte durante muchos días, sea por paro y demás, nos ha ayudado a que no transite el virus. Y mi pregunta también es la siguiente: si uno se cubriese de buena manera y viajara en transporte público, ¿necesariamente va a contagiarse o no? Indudablemente lo que usted refiere sobre el transporte público se puede hacer extensivo a otro montón de situaciones que están debidamente protocolarizadas, normatizadas. El mundo entero ha elaborado normas que dicen cómo usted debe viajar en transporte público, cómo tiene que salir a hacer caminatas, a correr, cuál es el distanciamiento que tenemos que tener cuando vamos a un lugar a comprar. Pero usted sabe perfectamente que esos procedimientos escritos después deben ser llevados a la práctica. Y para ser llevados a la práctica debe existir una amplia responsabilidad de los diferentes actores involucrados en su cumplimiento. En este caso, las empresas de transporte público, los usuarios de transporte público, la autoridad regulatoria, que debería de alguna manera también controlar el cumplimiento de las normas que se han protocolarizado. Sí, es como usted dice, si yo en realidad guardara la distancia debida cuando me subo al transporte público, uso el barbijo de manera adecuada, es decir, cubriendo la boca, la nariz y el mentón, guardo el distanciamiento necesario con la persona que viaja al lado mío, respeto la cantidad de pasajeros que debería tener el transporte, uso las ventanillas del transporte están abiertas y por lo tanto el espacio está ventilado. Exacto. Si todo esto ocurriera, el transporte público, si bien es un ámbito de riesgo, no tendría el riesgo que uno cree que tiene en este momento, porque cualquiera que en este momento vea cuál es la situación del transporte público, no solamente en el AMBA, en la ciudad de Córdoba, verá que no se cumple con ninguna de las normativas sugeridas para el transporte público. O sea, es necesario urgentemente que se modifique esa situación, porque ese es uno de los focos de diseminación de la enfermedad, el transporte público. Doctor, ha sido muy amable y muy claro en todas estas precisiones que nos ha dado, y nos quedamos a la expectativa de qué va a anunciarse mañana respecto de la cuarentena. Muchas gracias por este contacto. Muchas gracias, doctor. Gracias, buenas noches. El doctor Lamerguín, uno de los infectólogos más prestigiosos de Córdoba.